Ay, permítame visitar al profesor. Hola, Roxana. Hola, 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 buenas noches. Hola, hola, buenas Buenas tardes con todos. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Vamos a dar inicio hoy con la clase de biología con el profesor Gabriel. Por ¿Cómo están, favor, chicos? sus cámaras. Hola, chicos, sus cámaras, por favor. Ya conocen la dinámica. El profesor, a medida que va explicando su clase, pues él cordialmente, si tienen alguna duda o pregunta, se la pueden hacer con toda confianza. Perfecto. ¿Empezamos ya o esperamos? Porque nada más veo, Sí, pueden compartir pantalla, profe, porque nada y más veo 4 podemos iniciar. conectados. No, Sí, adelante. todavía no tengo permiso para compartir pantalla. Muy bien, permíteme ver. Dame un segundito. Profe, verifica a ver si tienes el permiso para compartir pantalla. No. Roxana, ¿me puedes ayudar, por favor, a compartir pantalla? Para que el profe pueda iniciar la clase de hoy. Vamos a ver aquí. Listo ya. Muy bien, puedes iniciar. Ok. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, profe. Ok, chicos, hoy vamos a ver un poquitico sobre lo que es la célula. Algunos de ustedes, a ver, tenemos hoy en clase a varios. ¿Algunos de ustedes me puede decir qué es la célula? ¿Son organismos vivos? No, por ahí, puede ser, pero no. A ver, ¿alguien más? ¿Otra persona? Son las como partes esenciales de un organismo vivo, dice ser Perfecto. plantas o animales. Perfecto. Eso es una célula. Vamos a ver aquí, vamos a compartir pantalla, vamos a comenzar con la presentación. Ok. Entonces tenemos que la célula es la unidad estructural y funcional básica de un organismo. Y es también la unidad genética y evolutiva de todos los seres vivos. Esto quiere decir que todos los seres vivos van a estar formados por células. Los organismos pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares, eso es de acuerdo a una clasificación biológica. Unicelular es solo aquel que tiene una sola célula y pluricelular tenemos muchas células. Y eso se refiere también a los diferentes reinos que se encuentran entre los seres vivos. Tenemos el reino monera, que son las genobacterias, entre otras cosas. Tenemos el reino protista, que tenemos algunos protozoarios, algo muy pequeño, y ya nos podemos mover entre los tres reinos más importantes: el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia, donde tenemos los animales, las plantas
y los hongos. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver un concepto de la célula. Es la unidad fundamental de todo ser vivo. Así como en la química el átomo es la unidad fundamental, en la biología tenemos que la célula va a ser esta unidad fundamental. Su tamaño es muy pequeño, por lo cual se requieren aparatos, ¿verdad? Para que uno pueda estudiarlos. Y esos aparatos son los llamados microscopios. Y estos microscopios son variados dependiendo del trabajo que uno va a realizar. Tenemos, por ejemplo, un microscopio óptico. Con este podemos ver algún tipo de células eucariotas tratadas con coccinilla. Coccinilla es un tipo de colorante, el cual yo le agrego y puedo observar este tipo de células. Y aquí podemos ver cómo se comportan. Que yo necesito un microscopio para poder ver estas células. Y para poder verlas, podemos agregarle algún tipo de colorante a dichos organismos, a dichas células, para yo poder ver cómo se están moviendo y todo lo que ocurre alrededor de ellas. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, ¿en qué se basa la teoría celular? Los estudios realizados permitieron establecer que alrededor del siglo XIX, lo que se conoce como teoría celular, que dice lo siguiente. Una pregunta, ¿qué es lo que solo sí? Todo ser vivo está formado por... Bueno, 8 y de 3 que somos nosotros. Ok, No, 4 que somos nosotros. ok, todo ser vivo está formado por una o por más células. La célula es lo más pequeño que tiene la vida propia. Es la unidad anatómica y fisiológica de un ser vivo. Y toda célula precede de una célula preexistente. Esto se basa también a que la materia no se crea ni se destruye, sino todo el tiempo se va transformando. El material hereditario pasa de la célula de la madre a los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la materia ahí va a sufrir una transformación. Todos nosotros llevamos una carga genética que viene de nuestros padres. Y a su El ADN. vez, el ADN, exactamente. Y toda esta carga genética también viene de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y así sucesivamente, hasta yo pueda estudiar todo mi árbol genealógico. Entonces, todas estas células que nos formaron tuvieron que haber venido de una célula preexistente. Que todo está interconectado, como siempre les digo. Entonces, si yo agarro mi microscopio y quiero estudiar cómo es una célula, la célula está formada por varias partes. Tenemos una membrana, que es el límite exterior de la célula. Tenemos un citoplasma, que es la zona que contiene todos los órganos de la célula. Y tenemos el núcleo, que es la cual que va a controlar todo lo referente a la vida celular. Algunas funciones celulares son nutrición, relación y reproducción. Eso es referente a las células. La célula se puede alimentar, se puede reaccionar o se puede reproducir. Entonces, aquí tenemos una foto de lo que es la membrana plasmática, que separa el medio exterior, pero que permite el intercambio de materia. Entonces tenemos esa membrana que va a permitir este paso de materia para que ella pueda alimentarse.
El citoplasma es una solución acuosa en el cual se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas que está allí. Y todo este material genético está formado por ADN, controla el funcionamiento celular. ¿Hasta alguna pregunta? ¿Todo claro? No, profe. Muy Sí, bien. aquí está una pregunta. Juan pregunta, ¿eso está solo en las células vegetales? No, están en todos. Todos los seres vivos tenemos el mismo tipo de células. Solo que se No, no, va... digo de la membrana plasmática. La membrana plasmática solo está en las células vegetales, ¿no? No estoy Así seguro. es. No, No, no no. están todas. No están todas, están todas. Todas las células tienen membranas. Todas las células están formadas así. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, sí. Perfecto. A ver. Y tenemos unos órganos celulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Que podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos. Una célula procariota. El material genético, ADN, está libre en el citoplasma. Solo posee unos órganos llamados ribosomas. Y este es el tipo de células que presentan las bacterias. Y tenemos otro tipo de célula llamado eucariota, que es un poco más grande. Y el material genético, el ADN, está encerrado en una membrana y forma el núcleo. Poseen un gran número de órganos y es el tipo de célula que presentan todos los seres vivos. ¿Me siguen? ¿Chicos? Sí, profe. Muy bien. Sí, Aquí tenemos más o menos como una célula procariota. Aquí tenemos algunos órganos. Vemos cómo está como todo regado, no hay un núcleo, está todo movido por todas partes. Y aquí tenemos una célula eucariota, que es más o menos la más, como dijimos, la de todos los seres vivos. Tenemos un núcleo. ¿Preguntas? No. Ribosomas, todos los órganos que están dentro de la célula. Todo está como mucho más ordenado. Fíjense, tenemos dos tipos de células. Una animal y una vegetal. Fíjense, como dijo su compañero, tenemos una membrana nuclear y una membrana plasmática. Pero las membranas van a servir del mismo funcionamiento para ambas. Es la que va a permitir el paso de alimento para que la célula pueda alimentarse. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño recordatorio. La célula es la unidad funcional de todo organismo viviente, ya sea procariota o sea eucariota. Bacterias o cualquier tipo de ser vivo. Entonces, ahora que ya vimos cómo es la célula, vamos a colocar una pequeña lupa o un pequeño supermicroscopio, ¿verdad? Yo agarro la lupa con el microscopio y veo todo las partículas que están dentro de esa célula. Entonces, lo primero que tenemos es una membrana celular o una pared celular. Es una malla semipermeable que rodea a la célula y que permite que entren elementos nutritivos y salgan todos los desechos. O sea que aquí tenemos más o menos cómo es el comportamiento de esa pared celular o esa membrana celular. En el núcleo, por eso lo subrayé, es la parte más
importante de la célula. Es como el cerebro o el centro de control, que administra y regula las actividades de la célula. En su interior tiene el nucleolo, donde se encuentra el material hereditario llamado los cromosomas. Todo lo que tiene que ver con la genética va a estar dominada por el núcleo de la célula. Es muy importante que recuerden esto. Aquí van a estar todos los cromosomas. Recuerden que los cromosomas es lo que va a transmitir todo el material hereditario que viene de nuestros padres. Ok. Entonces, imaginen que el citoplasma es el líquido en el cual se encuentra una variedad de sustancias y estructuras organizadas llamadas organelos. Los organelos son las mitocondrias, los plastidios, el retículo endoplasmático, los ribosomas, el aparato o el cuerpo de Golgi, los lisosomas, los vacuolos, los centriolos, los cloroplastos, etc. Es como si tuviéramos una gran piscina y todos esos organelos se están moviendo libremente dentro de la célula. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Muy bien, chicos, me alegra. ¿Preguntas? Me pueden decir cuando quieran. ¿No? Ok, también tenemos dentro de la célula, tenemos lo llamado mitocondrias, que transforman las sustancias que provienen de los alimentos, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, para producir energía. Es decir, actúa como una central energética de la célula. Seguimos estudiando organelos. Tenemos el retículo endoplasmático. Esto va a transportar las sustancias que ingresan a la célula hacia otros organelos celulares, desde la membrana hacia el interior de ella. Hay dos clases, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. La única diferencia entre ambas es que el rugoso tiene unos gránulos llamados ribosomas. Entonces, digamos que esto que está aquí, ¿verdad? Es el transporte en la cual es el que se encarga de transportar todo lo que entra a la célula. Los ribosomas. ¿Preguntas? No, profe. Partículas, ¿qué son los ribosomas? Son partículas que en la mayoría de los casos se encuentran adheridas al retículo endoplasmático y constituyen el sitio en el que se llevan a cabo la producción de todas las proteínas. Estas partículas, ¿verdad? Van a estar unidas a este retículo endoplasmático y toda la producción de proteínas de los seres vivos van unidas en esta parte. Seguimos estudiando con mi gran supermicroscopio todos los organelos que están dentro de la célula y podemos hablar del aparato de Golgi o el cuerpo de Golgi. Y este se encuentra muy cercano al núcleo y una de sus funciones es recibir material del retículo endoplasmático y luego se almacena para luego expulsarlo en forma de pequeñas bolsas hacia el exterior de la célula. Dichas bolsas reciben el nombre de lisosomas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que cada organelo de la célula va a tener una gran importancia. Uno alimenta, uno dirige, uno produce, y todos ellos van a estar interconectados. Seguimos aquí, ¿verdad? Y hablamos ahora de los lisosomas. Son bolsitas que se originan en el aparato de Golgi, se desdoblan o descomponen moléculas complejas en otras más sencillas. Es decir, es la encargada de la digestión intracelular. Digamos que esto puede ser como si fuera el estómago de la célula. Ella va a recibir todo el tipo de moléculas que sean muy grandes, muy complejas, y las van a, o las rompe, las desdoblan, o las descomponen
en otras más sencillas, que ellas puedan luego digerir. ¿Preguntas hasta ahora, chicos, o no? Muy bien, Todo claro. perfecto. Ahora, si seguimos, tenemos algo llamado vacuolas, que son burbujas llenas de líquido de material alimenticio para la reserva, y se encuentran en la mayoría de las células. Es decir, estas células pueden consumir mucha energía, pueden consumir todos los elementos, pero yo puedo tener como estas pequeñas bolsitas de líquido de reserva para luego también alimentarse. Más o menos son así, son bolsitas pequeñas. Ok. Ahora si yo me cambio ser vivo y me veo un ser vivo vegetal, y estudio ahora células vegetales, puedo estudiar algo llamado plastidios. Y estos plastidios se van a encontrar solamente en las células vegetales. Y son 3 clases de plastidios. Tenemos los cloroplastos, que producen el pigmento de color verde de las plantas, llamado clorofila, y participa en la fotosíntesis, capturando la energía que proviene del sol. Es la central energética de las plantas. Ahora más adelante vamos a ver qué es la fotosíntesis. También tenemos los cronoplastos, y se caracterizan por poseer pigmentos como el amarillo o el anaranjado. De estos va a depender el color de las flores y de los frutos. Y los leucoplastos son incoloros y almacenan el almidón y otros materiales en la célula. Ya tenemos una pequeña diferencia entre las células vegetales y las células no vegetales, o sea, animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ser humano, un ser vivo, no va a producir clorofila. Nosotros no nos alimentamos del sol. No vamos a tener ese tipo de color verde. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, una Sí, profe. pregunta. Preguntas. ¿Cuál sería la célula más eficiente, la animal o la vegetal? Ambas son eficientes. Todas son eficientes. Porque uno no puede vivir sin lo otro. Con la fotosíntesis vamos a producir energía, vamos a producir oxígeno, que es el que luego vamos a respirar. Todos los seres vivos están en equilibrio conectados. Así que ambos seres vivos tienen igual importancia. Incluso las bacterias, porque las bacterias consumen cosas que están en el medio ambiente, o cosas que están en el mar, cosas que están en el aire, para prevenir que también nos enfermemos. ¿Me sigues? Ya, muchísimas gracias. Entonces, todos son igual de importantes. Todos son igual de eficientes. Solo que unas tienen un uso y otras. ¿Ok? ¿Quién fue que preguntó? ¿Cómo te llamas? Abdías. Abdías, perfecto, 10. Ok. Ok, fíjense, aquí tenemos dónde están estos plastidios en las células vegetales. Ok, un segundo. Voy a cambiar la presentación. Un segundo, por favor. Ujú. Un segundo, disculpen. ¿Se puede ver?
¿Aló? ¿Se ve Sí. o no? Ujú. Muy Sí, bien. profe. Ok. Metabolismo. Metabolismo. Entonces, fíjense, si ya vimos cómo era la célula y vimos, ¿verdad?, cómo se comportaban todos estos organelos, ahora vamos a hacer un poquito algo lo que se llama el metabolismo celular. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Se define como un conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula y que permiten sus diversas actividades, tales como crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a diferentes estímulos. Y como siempre les digo, tenemos que recordar siempre una cosa: la energía no se crea ni se destruye, todo el tiempo se transforma, lo que es la materia no se crea ni se destruye, sino todo el tiempo se va transformando. Y también es importante recordar que un proceso que ocurre espontáneamente se aumenta la suma de sus entropías del sistema y de su entorno. ¿Qué significa eso? Que algo que ocurre espontáneamente, la entropía, que es el nivel de desorden molecular, va a aumentar. Pero esto es muy importante que siempre lo recuerden: la energía no se crea ni se destruye, todo el tiempo se está transformando. ¿Cuáles son las partes importantes del metabolismo celular? Pues tenemos aquí varias cosas. Tenemos el ATP, el ADP, el NAD, el FAD y el acetilcoenzima A. ¿Qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato. ¿Qué es el ADP? Es el adenosín difosfato. ¿Qué es el NAD? Es el nicotín adenín dinucleófico. ¿Qué es el FAD? Es el flavin adenín dinucleóico. Y acetilcoenzima A se conoce también como acetil-CoA. ¿Qué significa todo esto? Estos son los principales participantes de todo el metabolismo celular. Tenemos el ATP, el ADP los tenemos en este orden: el NAD, el FAD, la acetilcoenzima y la glucosa fosfato. ¿Qué significa todo esto? El ATP. El ATP es la moneda energética. Es un tipo de ácido nucleico. Aquí va a estar casi toda la energía. Entonces, ¿cuál es la composición del ATP? Tenemos una ribosa, adenina y 3 grupos fosfatos. Cuando una célula obtiene energía del exterior, sigue la siguiente reacción: ADP más el tipo de energía va a producir el ATP. Y cuando la energía necesita algún proceso endergónico, o sea, necesita liberar energía, ocurre la siguiente: ADP más esta molécula. Entonces, fíjense, aquí tenemos los grupos fosfatos, una ribosa y la adenina. Todos estos son diferentes moléculas. Y esta estructura es la estructura del adenosín trifosfato. Tenemos 3 moléculas de fosfato que están aquí, en amarillo, en círculo amarillo. Estos son mis 3 fosfatos. Tenemos mi adenina y tenemos mi ribosa. ¿Me siguen, chicos? ¿Se Sí. entiende? Sí, Muy profe. bien, muy bien. ¿Qué es el adenosín trifosfato? Es una parte sin fosforiral. ¿Qué significa fosforiral? Significa que yo no tengo ese molécula de fosfato dentro de la molécula. Y este se produce cuando uno pierde una molécula de carbonilo. Se llama descarbonización. Y ocurre durante el ciclo de Krebs. Ahorita vamos a ver qué es el ciclo de Krebs. ¿Cuál es la composición de este ADP? Un nucleósido, que está aquí, y 2 grupos fosfato. Todos estos son moléculas que tienen... ¿Hay preguntas? No, perfecto. Aquí tenemos ya el NAD.
que tenemos varias enzimas aquí juntas, con varios nucleósidos. Todo este grupo de moléculas que están aquí, ¿verdad? La nicotinamida, el fosfato, la adenina, van a formar este nicotín adenín dinucleótido. Esto es una coenzima. Esta coenzima va a ayudar a diferentes procesos energéticos en la molécula, pero en la célula. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien, chicos. Aquí tenemos el FAD, que también es otra coenzima que interviene en las reacciones de oxidorreducción. Y recuerden, cuando vimos en química oxidorreducción, teníamos un organismo que está perdiendo electrones y tenemos en la otra molécula que está ganando electrones. Y la función bioquímica de este FAD general es oxidar alcanos y alquenos. Estos alcanos y alquenos son dañinos para la célula y dañinos para los seres humanos. ¿Me siguen? Las moléculas profe. aquí son muy grandes, pero a la vez son muy interesantes, porque esto es todo lo que le está dando, todo lo que va a generar la energía que va a tener la molécula. Y esta energía que va a tener la molécula es con la cual se va a alimentar luego las células. ¿Me siguen, chicos? Esta parte es muy importante que la comprendan. Sí, profe. Muy bien. Y que está una molécula que es clave en el metabolismo. La acetil coenzima A. Es extremadamente grande, pero solo lo que tienen que recordar que es una molécula intermediaria en el metabolismo. Esto van a ser partes de todo lo que va a ser el metabolismo celular. Estos son algunos intermediarios. Ok. Ahora vamos a ver. Tenemos varios tipos de metabolismos. El anabolismo y el catabolismo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia entre ambas tiene que ver con la energía que se va a necesitar. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa, por ejemplo, que en el anabolismo yo requiero un gasto de energía. Un ejemplo de esto va a ser la fotosíntesis. Y en el catabolismo yo necesito liberar energía. Y un ejemplo de esto va a ser la respiración celular. Entonces, en el anabolismo ocurren reacciones de síntesis. Yo estoy formando nuevas moléculas. Aparte de sustancias simples, se pueden construir moléculas muy complejas. Este requiere un gasto de energía y tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis. Por eso están las plantas allí. En el catabolismo son reacciones de degradación. Yo, a partir de moléculas muy grandes, voy a tener moléculas muy pequeñas. En esta se va a liberar energía y el ejemplo de esto va a ser una respiración celular. Ok, ya llegamos a lo que les decía, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso metabólico y es un proceso anabólico. En estos organismos fotocinéticos son organismos autótrofos. ¿Y dónde ocurre esta fotosíntesis? En los cloroplastos. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es la formación de moléculas ricas en energía, carbohidratos, a partir del dióxido de carbono y el agua, usando la luz del sol como fuente de energía. Cuando ocurre toda esta reacción, el producto de desecho va a ser el oxígeno, que es el oxígeno que luego nosotros vamos a respirar. ¿Por qué es tan importante la fotosíntesis? Porque ella va a tomar el dióxido de carbono que está en el ambiente y con la luz del sol lo va a transformar en oxígeno, y es el que nosotros vamos a respirar. Ahora bien, durante la noche, cuando no le pega la luz solar, ocurre el efecto contrario. Ella va a tomar el oxígeno que está en el ambiente
y va a producir dióxido de carbono. Por eso es que no es recomendable dormir con plantas en las habitaciones, porque este dióxido de carbono es malo para los seres humanos. ¿Me siguen? Chicos, ¿me siguen o no? Sí, profe. Muy bien. Ya tenemos que con la fotosíntesis se va a producir oxígeno con la energía recibida de la luz del sol. Entonces tenemos una fase clara y una fase oscura. En la fase clara ocurren membranas tilacoides y permite almacenar la energía solar como energía química en moléculas de ATP y NADPH, y se libera oxígeno gaseoso como producto. En la fase oscura también se llama el ciclo de Calvin, y ocurre en las estromas. Esta no va a depender de la luz y es una serie de reacciones que involucran ensamblaje de carbohidratos usando dióxido de carbono y ribulose de fosfato. Entonces, durante esta fase oscura es que se va a producir este desprendimiento de dióxido de carbono. Y aquí tenemos más o menos lo que ocurre. Durante entra la luz solar, ocurren todas las reacciones y luego se libera oxígeno. ¿Me siguen, chicos, o no? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que inciden en la tasa de fotosíntesis? La tasa fotocinética aumenta al tener más intensidad lumínica, se va a producir más. Por eso es eficiente entre los 10 grados y los 35 grados. La concentración que va a haber de dióxido de carbono es una fuente para la síntesis de diferentes moléculas orgánicas. El agua es muy importante porque sin agua no ocurre fotosíntesis. En el agua va a aportar los electrones y los protones, y también va a ser partícipe en todas las reacciones químicas en este proceso. Y también es muy importante tener las sales minerales suficientes para la síntesis de la clorofila y algunos cofactores enzimáticos. Chicos, ¿me siguen o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ya hablamos de la fotosíntesis. Ahora vamos a hablar de lo que es la respiración celular. Y en esta respiración celular es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente. Ejemplo son los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos por oxidación, hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Este es el proceso que proporciona la energía aprovechable por la célula, principalmente en forma de ATP. Ya habíamos dicho que el ATP, ¿verdad?, era la cual le iba a dar toda la energía a las células. ¿Recuerden? En esta respiración, esta puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica. En aeróbica tenemos como reacción final el oxígeno, que se reduce a agua. Y en la anaeróbica es una molécula distinta al agua. Fíjense, todo esto desde aquí es lo que le da la energía a varias partes del cuerpo. O sea, le da la energía. La mitocondria le da energía al cuerpo humano, y a la vez tenemos las células, los tejidos, los órganos y todo el sistema, y todos los diferentes sistemas que tenemos dentro del cuerpo. El sistema digestivo, el sistema respiratorio y el nervioso. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien, Abdes. ¿En qué se basa esta respiración celular? Se define en algo llamado glucólisis. Esta glucólisis tiene que ver con
la oxidación de la glucosa. Este se lleva a cabo en el citoplasma celular. Este se ejecuta en ausencia de oxígeno. Tenemos la glucosa que se va a ir descomponiendo en piruvatos, en ATP y en NADH. Este ATP es la energía necesaria que requerimos en la célula. Segundo. Ahora, este piruvato, ¿verdad? Se va a oxidar. Esta oxidación también se conoce como acetilación. Y esta participa en la matriz mitocondrial. Esta matriz mitocondrial, ¿verdad? Es el líquido mitocondrial donde está toda esta parte de la célula. Y es muy importante que esto se lleve a cabo en presencia de oxígeno. Seguimos más o menos lo que va a ocurrir aquí, ¿verdad? Es que todo este piruvato sale del citoplasma y llega a la matriz mitocondrial. Acá sufre un proceso de descarbonización que pierde esta molécula carboxílica, y esto va a transformar todo esto en acetil-CoA. Este acetil-CoA, ¿verdad? Lo hemostático era parte esencial de alimentación. ¿Recuerdan o no? Chicos, ¿siguen? ¿Aló? Chicos, ¿preguntas? No, Oh, claro, profe. Perfecto, muy bien. Seguimos. Ahora vamos con un ciclo que es muy importante. El ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, ¿verdad? Es cómo se va a producir todo lo que va a ocurrir dentro de este acetil-CoA. También se conoce con el nombre del ciclo del ácido cítrico. Y todo esto va a ocurrir en la matriz mitocondrial. Este acetil-CoA se oxida liberando dióxido de carbono y agua. Y tiene un poder reductor formando a partir de las coenzimas del NAD y el FAD. Estos se convierten en NADH y FADH, que son moléculas donadoras de electrones a la cadena de transporte para que éste sintetice el ATP. Recuerden que este ATP es la parte más importante, es como la unidad energética, es como la comidita de la célula, el ATP, es la energía, lo que nos da energía para todos. Entonces aquí tenemos más o menos cómo va a ser esta cadena respiratoria. Esto se lleva a cabo nuevamente en la membrana mitocondrial. El NADH y el FADH donan sus electrones a la cadena transportadora. Esta cadena se constituye en muchos complejos multienzimáticos o multienzimas. Ahora, ¿qué ocurre luego? Bueno, va a haber una cadena de oxidorreducción. Algunas moléculas van a perder electrones y otras moléculas van a ganar electrones. Y el reactor final va a ganar el oxígeno, que al combinarse con los protones que están libres de hidrógeno van a formar el agua. Y aquí se va a liberar energía a medida que los electrones se avanzan por toda la cadena respiratoria. Ahora vamos a ver algo que se llama la fosforilación oxidativa. Esta es energía que se libera de la cadena respiratoria y es reconducida por la mitocondria y se usa para generar ATP. Como verán, acá nada, nuevamente, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía no se crea ni se destruye, sino todo el tiempo se va transformando. La energía que fue liberada en la cadena respiratoria se reconduce por la mitocondria para poder generar ATP. Cada dos electrones que pasan del NADH al oxígeno
va a formar 3 moléculas de ATP. Y cada 2 electrones que pasan por la molécula del FDH recorren un nivel de energía menor para formar 2 moléculas de ATP. ¿Qué significa esto? Que toda esta energía que se está recogiendo van a formar ATP, que es esta energía necesaria para todos los procesos dentro de la célula. Chicos, ¿me siguen hasta ahora? Sí, Fíjense profe. que todo esto es como un ciclo. Aquí uno pasa por un ladito, agarra la energía, la libero, la energía que tú liberaste, yo la tomo y la vuelvo a producir para seguir produciendo energía. Todo el tiempo se va transformando. ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de metabolismo. Tenemos la fermentación, que es un proceso catabólico que no requiere del oxígeno, y el producto final es un compuesto orgánico. Tenemos, por ejemplo, las frutas, ¿verdad? Yo puedo fermentarlas y tengo una fermentación alcohólica. El ácido pirúvico queda como etanol y dióxido de carbono. Este etanol es lo que va a formar todas las bebidas alcohólicas. Todas las bebidas alcohólicas, llamado alcohol etílico, vienen de aquí. Y la láctica, todo el ácido pirúvico queda como ácido láctico. Este ácido láctico, ¿verdad? Si uno deja mucho tiempo la leche afuera, esto se puede transformar en yogur, o yo puedo seguir varias transformaciones. Segundo. Y aquí tenemos más o menos cómo son este tipo de fermentaciones. Yo puedo tener nuevamente estas moléculas de ATP que va a agarrar estas 2 moléculas de fosfato para este ATP. Tenemos la glucosa y el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se va a descomponer para formar acetaldehído, aldehído o acetaldehído y el etanol. Este etanol es que se da que se conoce como la parte alcohólica. Y en la láctica ocurre algo muy parecido. Tengo el ADP más 2 moléculas de piruvato más fosfato, esto más 2 ATP. Va a ocurrir nuevamente la glucólisis, pero esta vez voy a formar ácido láctico. No sé, es casi el mismo proceso, ambos a partir de la glucosa, solo que en una produzco etanol y en otra produzco ácido láctico. Y aquí tenemos una reacción general o una ecuación general de lo que es la respiración celular. Tenemos esta C6H12O6. ¿Alguien puede decirme qué molécula es esa? C6H12O6. ¿La he visto antes? Vamos a ver. Alguien que me diga qué es eso. Alguien que lo haya leído antes. A ver, le pregunto. Vamos a ver. Le pregunto a Abdies. ¿Qué molécula es esta? ¿Sabes cuál es? C6H12O6. La verdad es que no sé. Muy bien. Le pregunto ahora a Samuel. ¿Sabes qué molécula es esa? ¿La has visto antes? No, profe, no lo he visto antes, Muy sinceramente. bien. Muy bien. Ok, chicos. Cada vez que vean esta molécula C6H12O6, esta es la molécula de glucosa. Siempre que la vean así, esta es la glucosa. La glucosa más 60, o sea, y obviamente tenemos aquí 60 oxígenos para producir agua, más dióxido de carbono, más ATP. Entonces, fíjense, la glucosa toma el oxígeno para descomponerlo en agua, dióxido de carbono y ATP, energía. Y aquí tenemos más o menos cómo sería el balance general. La glucosa produce estas moléculas ATP, más todo, más todas las moléculas, más todo lo que se produce en el ciclo de Krebs, al final se van a producir 38 moléculas de ATP. Y aquí tenemos un pequeño resumen chiquitico. Tenemos aquí la célula, donde tenemos dentro de la mitocondria, estoy produciendo el ATP a través de la fermentación, la glicólisis, ocurre el transporte de electrones, y como verán,
se libera agua y se libera energía. ATP, todo este tiempo voy liberando energía. Y chicos, esta fue nuestra presentación de hoy. A ver, ronda de preguntas, ronda de discusión. A ver, quiero que me pregunten, me digan lo que opinan. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿De qué fue? Chévere, la verdad estuvo chévere la clase. ¿Perdón? La clase estuvo chévere. Me alegra, me alegra. Samuel, ¿alguna pregunta? Abria. Obtuvimos muchos aprendizajes hoy. Me alegra, chicos. Sí, Muy muchos bien. aprendizajes, estaba muy buena la clase. Me alegra que les haya gustado la clase. La idea que esto es muy... Recuerden que todo lo que nos rodea está formado por química, por biología, por física, incluso por matemática. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está formado por todas las ciencias. No sé si la profe quiere comentar algo más. No, me pareció espectacularmente muy bien la clase de hoy. De verdad que lo haces con una vocación gigantesca y que, bueno, a la vista está que los estudiantes están aprendiendo y conociendo más de la Me materia. alegra mucho, me alegra que les guste. Bien. ¿Quieres decir algo, profe? ¿Alguien Bueno, más quiere decir algo? Si tienen alguna pregunta, algo más, cualquier comentario que me tengan, se los puedo preguntar. No, profe, muy claro todo. Me alegra Qué que todo esté muy claro. Muy bien, bueno, entonces con esta clase de hoy culminamos la clase de biología. Nos veremos la próxima semana y que tengan un feliz fin de semana. Chicos, para todos, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Así es. Esta tarde, bonita tarde. Hasta luego. Bye, bye. Feliz tarde a todos. Feliz todo. Hasta luego. Bye. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. gracias, hasta luego. De nada, hasta luego.